púlpito. Solo mi hermana de mí, como es alta, y lo alcanza a ver bien, pero no le sacrificó. A su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. A ese Rey de gloria, démosle la honra cada día. Salga así un ladito de su silla y salude a su hermano. Al hermano que más mal le cae, déle la mano. ¿A su nombre? Al que más mal le cae, déle la mano. Bien. Déle la bendiga. Yo me lo bendiga, hermano. Aquí. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga, les dando fuerzas para seguir adelante. Juan, hemos ayudado, pero Dios me le bendiga, hermano. El Señor le bendiga una vez más. amén. Le di esta palabra porque esa inquietud dentro de mí. Porque en el caminar del Evangelio no debe de haber enemistad, no debe haber divisiones, no debe haber contiendas. Por eso le dije, sálgase de su lugar y denle la mano al hermano que más mal le cae. Pero es un decir mío que siempre lo hago cuando yo predico la palabra del Señor, porque de nada sirve que muchas veces nos enfoquemos en llevar este mensaje de fe y salvación en los últimos tiempos, si cuando muchas veces estamos divididos, estamos separados los unos de los otros. Y eso así no funciona el Evangelio de Cristo. Si tiene su Biblia, vamos a ir al mensaje directamente. Voy a entrar en oración ahorita. Póngase de pie, vamos a entrar en oración. Barú atado Adonai Eloheinu, bendito eres tú, Rey soberano del universo. Gracias una vez más por tu amor y tu infinita misericordia. Gracias porque me has permitido, Señor, estar aquí en Honduras, Señor, en este día, Señor. Señor, tú me prometiste esta palabra, que un día estaría aquí en esta nación, Señor, para hablar de tu bondad, tu amor y tu infinita misericordia, Señor. Y ese día se ha cumplido, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor, para aquellos que buscan y aman tu nombre. En esta hora, Señor, predicaré tu palabra y lo haré para honra y gloria de tu nombre, eterno Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, Dios nuestro, que estás en medio de nosotros. Amén. Abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos del versículo 1 al 9. Muy despacio. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 9. Amén. Que no le sorprenda cuando le diga, búscame un versículo más adelante, porque yo soy así, me gusta predicar en conjunto, para que no lo durmamos, porque a veces nos da sueñito. Vamos a honrar la palabra de nuestro Señor Jesús en esta hermosa noche, en esta hermosa tarde. Estamos aquí en el ministerio evangélico. Seguidores apostólicos, seguidores de Jesús. Una sola vez vienen de allá. Seguidores de Jesús. ¿Es que ser un seguidor de Jesús? Como hablaban algunos de los hermanos, no es que es tan difícil, pero muchas veces nosotros lo hacemos difícil seguir a Jesucristo. Vamos a la palabra, a ver si es cierto. Vamos a leer antifonalmente un versículo yo, otro usted. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigue usted con el otro versículo. Léalo a voz de trompeta. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado
de la ley, del pecado y de la muerte. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Léame el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más todos juntos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿de quién será? Del otro. No lo voy a comentar porque eso no tiene ni nombre. Del innombrable. No lo vamos a mentar en esta hermosa tarde, porque ese no tiene nombre, ese no es ni de mentarlo, ese es el que nos hace la vida imposible a cada uno de nosotros, tanto en nuestros trabajos, tanto cuando tenemos la batalla para congregarnos, para buscar de Dios. Él es el que nos hace la vida imposible y nosotros no hemos entendido. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando está hablando a los hermanos aquí en Roma, dice la palabra de que Pablo escribió esta epístola a los hermanos de Roma cuando estaba allá en Corinto, en su tercer viaje misionero camino a Jerusalén. El apóstol Pablo se encontraba en la ciudad de Corinto cuando le está escribiendo esta carta a los hermanos allá en Roma. Pero es que el problema es que los hermanos le decían ser cristianos, y algunos de ellos completamente habían creído que es que ya Dios los había condenado, y lo más triste y lamentable es que ya habían recibido a Jesucristo en sus corazones y se sentían autocondenados. Por eso es que el apóstol Pablo les dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque el problema de nosotros, hermano, no le voy a decir que me disculpe, le voy a decir, el problema de nosotros los creyentes, muchas veces hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones, pero en el momento de la falla creemos que Jesucristo ya nos hizo a un lado. El apóstol está hablando a estos hermanos aquí, porque estos hermanos de Roma eran una iglesia, y el apóstol les dice: no hay condenación. ¿Por qué se condenan? ¿Por qué siguen condenándose? ¿Por qué siguen viviendo en el pasado? Ya no vivan en el pasado, vivan en el presente. Vivan el camino de la verdad, el camino de la senda antigua, el camino de Jesús. El apóstol les está hablando. El apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, cuando se dirigía a Jerusalén, dice que el apóstol les manda esta carta, dice ahí, a estos hermanos, porque estos hermanos se autocondenaban. Y ese es el problema que está pasando hoy en día. Muchas veces, hermano, yo no puedo darle una alabanza al Señor porque pequé ayer. Yo no puedo adorarle porque ayer yo fallé. Y eso es lo que el Pablo le está diciendo a los hermanos aquí. ¿Por qué se condenan? ¿Por qué se autocondenan? Ustedes no han conocido verdaderamente a Jesucristo, le manda a decir el apóstol Pablo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros conocemos a Jesús, pero no sabemos quién es Jesús. Conocemos, decimos conocer a Jesús, pero en el momento de la falla nos apartamos. Por eso es que Pablo les habla aquí y les dice: ¿por qué se condenan? No hay ninguna condenación. Recuerden que nosotros somos hijos del Dios viviente, nosotros somos hijos de Jesús. ¿Por qué los condenamos? Yo te voy a hablar de una palabra, no de condenación, porque muchos hoy en día, hermano, usan esta palabra
esta verdad y muchas veces la ignoramos, pero es que hay un punto importante. Hay un punto importante. Para los que están en Cristo Jesús, no los que anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y que ese es un problema, hermano. El problema más grande que tenemos hoy en día como iglesia, no lo tienen, porque muchas veces hay predicadores que usan esta palabra solo para la iglesia. Tenemos. Muchas veces, hermano, esta carne nos quiere subyugar. Muchas veces esta carne no nos quiere dejar que hagamos la voluntad del Dios eterno. No quiere que nosotros adoremos al Señor. No quiere que nosotros leamos la Biblia. No quiere que nosotros ayunemos. No quiere que nosotros adoremos. No quiere que nosotros tengamos el conocimiento de la verdad. Por eso es que el apóstol les dice, tenemos que andar en el Espíritu. En la carne, hermano, vamos a empezar en la carne. Cuando usted se sienta cansado, que no quiera adorar, tírese. Recuerde que el Dios que yo conozco, el Dios que usted conoce, es un Dios que lo va a escuchar. Sea que esté usted sentado, sea que esté en su trabajo, sea que usted esté acostado, esté meditando de día y de noche en lo que es la palabra del Señor. Ahora Pablo le dice por qué se condenan, por qué ustedes siendo cristianos se autocondenan. Estaba Pablo preocupado. ¿Sabes por qué? Porque Pablo había visto el problema que había en la iglesia. Y es que la iglesia había dejado de buscar a Dios, había dejado de buscar la presencia del Señor. Por eso que Pablo les dice acá en el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. ¿Por qué Pablo les habla así? Que Jesús los había librado, porque en la ley, recuerde que ninguno de los profetas, ninguno de los patriarcas pudieron vencer cuando estuvo el tiempo de la ley. Ahora Pablo les dice, en el tiempo de la ley nadie venció, pero Jesucristo me dio la victoria a través de su muerte en la cruz del Calvario. Ahora Pablo le está diciendo, en la ley nadie cumplió. Ahora Jesucristo dice que viene aquí y aparece para decirnos, porque Él murió. No iba a morir por amor al arte. No iba a morir por amor a que digamos, morir por tal hermano. Él murió por todos aquellos que verdaderamente lo buscan. Oiga bien, porque nosotros, en este cuerpo carnal, en este cuerpo de pecado, es difícil agradar al Señor. Ahora vemos, verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Ya vio dónde está el problema? El problema no está en los líderes, el problema no está en la palabra, el problema está en esta carnita que no nos deja hacer nada. El problema es que cuando nosotros queremos muchas veces acercarnos al Señor, entonces ya ahí hay problemas. Hermano, téngalo por seguro y se lo puedo hablar en esta tarde delante del Dios eterno en cual estamos. Téngalo por seguro que es así. Si usted puede tener un teléfono todo un día en la mano y no le da sueño, puede agarrar una Biblia y a los 2 minutos usted siente acá la arenal en los ojos que llora, hasta lágrimas no sé ni de dónde le salen. Pero empiece a orar un ratito, 2 minutos y tiene sueño. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Empezamos a adorar al Señor, hermano. Tenemos que empezar en la carne. Recuerden que nosotros no somos angelitos. Está el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero nosotros estamos en esta carne que fue tomada de la tierra. Por eso es que todos aquellos que empezamos a adorar al Señor, hermano, cuando usted tenga cansancio, adórelo, exáltelo, lea las Escrituras. Para que el adversario no tome parte y lo vaya azotando cada día, desvaneciendo y quitando la fe a la cual el apóstol Pablo le está diciendo a estos hermanos. ¿Por qué se están condenando? Eso estaba pasando con estos hermanos ahí. Se habían condenado y Jesús ya los había libertado. Eso es lo más triste. Jesús los había libertado. Y vemos el problema que está pasando hoy en día. Jesús nos liberta, pero nosotros venimos. Y con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vivir delante del Señor, hermano, lo volvemos a atar al pecado. Por eso que Pablo les está hablando a ellos aquí. No se condenen, ya ustedes fueron libres. Solo ustedes saben cuál es el remedio. Jesús es el remedio a todas nuestras faltas.
a todos nuestra falla. Ahora Pablo le está hablando aquí, porque vemos, hermano, que mucho, por al principio, yo te voy a hablar de un Dios fiel y verdadero, de un Dios que conoce el segundo, el día, la hora y el segundo en que usted y yo vamos a fallar. Por eso es que Pablo les dice por qué se condenan. Ahora vemos, que alguien me lea Romanos, léame hermana usted, San Juan 3:16, 17 y 18. Léame la voz de trompeta, a ver si puedo captar un poco. San Juan 3:16 y 17. dice el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Ahí está. Clarita la palabra, hermano. No sé por qué los autocondenamos. Por eso que Pablo tenía este problema con esa iglesia en Roma, porque les predicaba de una y otra forma y ellos no entendían. Ahora vemos que Jesucristo se aparece como el único, como el autor y consumador de su salvación, mi salvación. Ahora, ¿por qué es que nos vamos a sentir condenados? No podemos. Aquí dice la palabra que porque de tal manera nos amó, vino Él mismo en persona a esta tierra, creció como nosotros crecimos, anduvo en esta tierra. Y dice que Mahel, ¿qué dice también? 16. Sí, porque de tal A que me dé la pregunta, tenlo por seguro. Dele. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Y entonces, si la vida eterna de Jesús vino a la cruz, no vino por amor a que lo vieran en una cruz, sino para darnos vida eterna y en abundancia. Más abajo dice, porque Él no vino para condenar al mundo. Ahora, ¿por qué es que nosotros nos sentimos autocondenados? No es porque Jesús dijo, porque Él vino a salvar al mundo. Él vino a salvar todo lo que se había perdido. El hermano, el primo tocó un tema ahí, que cuando nosotros estamos en ese mundo contaminado en pecado y vemos la diferencia, cuando ya conocemos lo que es la verdadera, el encuentro con Jesús, entonces vemos que nuestra vida va a cambiar. Sabemos que vamos a fallar, porque Romanos 3:10 dice que todos somos pecadores y que todos cometemos pecado. Ahora vemos, aquí Jesús dice que vino no para condenarnos, sino para darnos vida eterna. Ahora, ¿por qué es que la mayoría de los concilios mandan a la gente al abismo? Al abismo, hermano, va a ir todo aquel que quiera ir. Pero si usted conoce a Jesucristo, aquel que quiera ir, pero si usted conoce a Jesucristo, no puede ser autocondenado porque usted lo reconoció. Lo reconoció. Dale al 18, no a mí, más abajo, ahí estamos. ¿Dónde estamos? San Juan 3:18. 3:18. Dice que en nombre del Señor Jesús, el que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Ya vio? Que el que en Él cree no ha sido condenado porque ya creyó. Dice que quiere salvar. Gloria a Dios, dice, el que en Él cree no es condenado, el que en Él cree. El que en Él cree no es condenado, ajá. Dice, pero el que no cree ya es condenado. Ajá. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito. Aquí el apóstol Juan, vemos acá, empecé con Pablo. Te llevé a la parte de Jesucristo. Ahora está hablando el apóstol Juan del mismo tema. Todos estos hombres indagaron en eso porque estos hombres también cometían errores igual que nosotros. El apóstol Juan está hablando de que todos aquellos que hemos creído no vamos a ser condenados. Ahora, ¿qué le hace entender a usted que si usted falla, comete un error delante del Señor? Usted ya conoce la medicina, yo conozco cuál es el secreto. Venir otra vez al Señor, presentarme delante de Él, porque sé que Él me ha tomado en cuenta de que Él hizo el sacrificio en aquella cruz del Calvario. Él sabía que yo era un pecador, por eso fue que vino a esta tierra. Pablo se preocupa. Juan le vuelve a decir a esta gente ahí también, le dice, no,
ya sabemos que si ustedes verdaderamente vienen a Jesucristo, ¿por qué van a ser condenados? Porque han creído. Porque muchas veces nosotros aceptamos, ¿quiere aceptar a Jesucristo? Mucha gente tiene esta pregunta. ¿Quiere aceptar a Jesucristo como único Salvador? No, hermano, Jesucristo no lo podemos aceptar. Él nos ha aceptado a nosotros tal y como somos. Recuerde que tal y como somos, Él nos ha aceptado. Quizás dirá usted, pero yo en mi niñez, yo hice estos errores, cometí tanto pecado y que Jesús ya no me ama. Jesús no me ha visto. Jesús, hermano, Él tiene el día destinado para cada uno de nosotros. Puede ser 40, 50 años, 60 años. Si usted está en la mira de Dios, Dios lo va a llamar Chocomao hasta el último momento. Porque el Señor, hermano, tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces nos sentimos, hermanos, que cometemos errores y decimos ya, el Señor no quiere saber de mí. Y el diablo se hace el adversario. No me gusta mentar su nombre, porque ese ni nombre tiene. Ese sí alegra. Innombrable. ¿Quiere verlo alegre a él? Cuando usted no quiere leer la Biblia. No tiene identidad. Cuando usted no quiere orar. Cuando usted no quiere ayunar. Cuando usted no quiere una alabanza. Algo me tocó el corazón cuando mi primo estaba ahí. Y voy a cantar una alabanza porque no lo voy a cantar para que me miren los hombres, sino para la gloria del Dios eterno. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros honremos su nombre siempre, cuando quiera que andemos, que no nos avergoncemos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces decimos, no, esta alabanza, ¿será que me lo va a escuchar el Señor? Porque muchas veces nosotros pensamos en la carne. Por eso es que también, yo me gusta llevar mucho a la Escritura, pero es que también dice en 2 Corintios capítulo 10, pon atención, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para darle cuenta según lo que hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Oiga bien, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para darle cuenta de lo que hicimos en esta tierra, sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Aquí Pablo vuelve a hablar otra vez de este cuerpo. Cuando Pablo habla de la tierra es esto. Pablo no te está hablando de esta tierra donde estamos parados. Pablo te está hablando de este cuerpo. Recuerda que de la tierra fuimos tomados. Por eso es que el apóstol Pablo, estos hombres indagaban bien en la profundidad lo que era el conocimiento de la palabra y entendían de que cada falla a ellos los hacía más fuertes. Pero nosotros somos al contrario, amigo, hermano que te escucha. Nosotros muchas veces con una falla, una batallita decimos ya, no vuelvo a adorar al Señor. Hermano, hay culto hoy. No, hermano, fíjate que estoy cansado. Tengo tal cosa que hacer. No, hermano. En el momento que usted está en batalla, es cuando más tiene que adorar al Señor. Amén. Te digo por qué. Porque muchas veces, hermano, nosotros decimos, estoy pasando un proceso. Hermano, en enero